en 24 horas. Vamos a conversar a esta hora con Diego Ordóñez, secretario de Seguridad Pública y del Estado. Diego, gracias por acompañarnos. Quiero empezar, secretario, preguntándole si es que está previsto que el gobierno del presidente de la República declare estado de excepción en alguna zona del país en donde se están produciendo hechos violentos por el tema de la inseguridad. Le pregunto esto porque el alcalde de Santo Domingo ha hecho un pedido al presidente de la República para que declare estado de excepción por el incremento de muertes violentas. Lo que pasa en Esmeraldas, aunque se ha declarado una zona de excepción, digamos, de emergencia, de seguridad, pero ¿hay previsión de que pase esto o no? La Corte Constitucional tiene establecidos cuáles son los parámetros para establecer un estado de excepción. Y son unos parámetros muy rígidos. Hay que justificarlos, no es cuestión de que el presidente firme un decreto. Hay que tener una justificación en los hechos, en el derecho. Y hay que tener toda esa argumentación para poder hacer. El caso específico de Santo Domingo, hay un pedido, lo propio en Esmeraldas. En Esmeraldas hemos declarado una zona especial de seguridad de acuerdo con la Ley Orgánica de Seguridad del Estado. Lo que me preocupa a mí es que en este momento pues, hay una interferencia electoral en este tiempo y eso hace que pues, los alcaldes o los candidatos a la reelección utilicen o se refieran a los temas de seguridad más como un tema ligado a su campaña electoral que realmente como un problema que debemos buscarle solución, no necesariamente con estas declaratorias de estado de excepción. ¿Se está contaminando de política electoral el tema de la seguridad en el país? Bueno, esto ya se ha dado muestras en los municipios más grandes, ¿no? ¿Como cuál? Como el de Guayaquil, ¿no? En donde el tema de la seguridad se ha convertido pues, en uno de los más de los discursos para la campaña. Esto es peligroso por la naturaleza del problema, por la dificultad del problema y por el hecho de que el gobierno comprende, y yo entiendo que también los ciudadanos comprenden, que tiene que haber un proceso de colaboración, de cooperación entre gobiernos locales y el gobierno nacional en el propósito de atacar el problema de la inseguridad. La competencia de la seguridad la tiene el gobierno, sin duda, eso está establecido en la ley y en la Constitución, pero eso no quiere decir que los gobiernos locales no tengan responsabilidades en cuanto a regular uso de suelo, en cuanto a obras de infraestructura en zonas de alta peligrosidad, en obras que tengan que ver con saneamiento, ¿no? Recreación en zonas de alta peligrosidad. Pero no es cierto que los municipios están aportando con gasolina, con patrulleros, con alimentación, con hospedaje. No, eso se ve como... ¿Ante la falta de recursos? No, eso se ve con mucha frecuencia, ¿no? Hay procesos, hay colaboración, también el municipio de Guayaquil colabora en este sentido, pero es de recordar también, Milton, que los gobiernos locales cobran la tasa por seguridad ciudadana. Entonces, quienes al final están haciendo esta contribución son los mismos ciudadanos a través del impuesto que pagan o de esta contribución que pagan a los gobiernos locales. Secretario, buenos días, pero decir que el tema de la seguridad quizás se está convirtiendo también en parte del discurso de los políticos, ya que en febrero pues habrán elecciones, ¿no es desconocer o minimizar también lo que viven los ciudadanos o lo que se registra en algunos puntos del país? Este fin de semana en Guayas, Guayaquil y Durán, casi 25 muertos, solo en un fin de semana. Y en Esmeraldas, por poner otro ejemplo, de las 100 muertes violentas del año pasado, ya prácticamente se ha superado las 400. No, al señalar lo que he señalado, Liz, no digo que hay que desconocer la realidad. Lo que digo es que hay que plantear las soluciones que corresponden. Porque como usted acaba de mencionar, es un problema muy, muy complejo, ¿no? Muy profundo, ¿no? Que se ha venido enraizando en la sociedad ecuatoriana desde hace muchísimos años. Por una, como lo hemos mencionado y hemos demostrado, un retroceso del Estado en su obligación de garantizar la seguridad, evitando que crezcan, se consoliden grupos de delincuencia organizada. Esto, lo que está pasando, lo que se refleja en las noticias, lo que se refleja en la realidad, lo tenemos absolutamente claro. Lo fundamental, Liz, es tener la responsabilidad de plantear las soluciones que corresponden a esa realidad. Ni minimizada ni maximizada, a la realidad. Y una de las tareas fundamentales que tiene un gobierno responsable es de entender esa realidad, identificarla y plantear las soluciones que corresponden. Las soluciones que corresponden, ¿cuáles son? Las hemos dicho en varias oportunidades. El gobierno tiene varias estrategias. Una estrategia de corto plazo. Fíjense, ahora muchísimos hablan de la necesidad de que el Estado ecuatoriano cuente con servicios de inteligencia. Hasta hace 3, 4 meses no hablábamos de eso.
Hablamos de patrulleros, hablamos de patrullaje, ¿no? Pero no hablamos del fundamental elemento de una estrategia de defensa, la inteligencia. Si usted no sabe contra qué se enfrenta, si usted no sabe contra qué, a qué atacar, cuál es la profundidad de la amenaza, quiénes son los actores de esa amenaza, y todo eso depende de una estructura de inteligencia fortalecida, tecnológica, bueno, esto nos permite tener conocimiento de la realidad y enfrentarla. Pero ¿cuánto tiempo puede tomar eso? Porque ya va prácticamente 1 año y medio del gobierno y se sigue hablando de la necesidad de la inteligencia. Recuerdo, hubo un viaje a Israel incluso para tratar de fortalecer eso de ahí, eso por un lado. Y cuando usted menciona estrategias también a corto plazo, se hablaba de equipamiento, por ejemplo, a la policía, de adquirirlo. Hay cambios en la cabeza en el Ministerio del Interior y se vuelve a hablar de que ya está el dinero, pero en la práctica no termina de llegar todo lo que se ha ofrecido. No, sí llega lo que se ha ofrecido, pero no es suficiente, Liz, y de eso estamos claros. A ver, primero, no es de un año que estamos hablando de inteligencia, hablamos de hace poco tiempo, porque ya hemos hecho un diagnóstico y llegamos a conclusiones que nos han permitido redefinir la estrategia que tiene el gobierno en relación con el tema de la inseguridad. Esto es lo primero. Lo segundo, para usted traer equipos como los que debemos incorporar, como para fortalecer las capacidades tanto de las Fuerzas Armadas como de la Policía Nacional, esto lleva un poquito de tiempo. Pues esto, imagínese usted, son equipos de tal nivel de sofisticación que no están disponibles en el mercado. Eso pues se contrata, se espera un tiempo, pues hasta que se fabrique, hasta que se elabore y se traiga al Ecuador. Eso estamos. Tenemos necesidad de dar a la policía equipos sofisticados y lo vamos a hacer. Ahora, obviamente usted me dice algo de lo cual yo me hago cargo. ¿Cuándo? Es verdad, necesitamos una respuesta urgente, sin ninguna duda. Y lo estamos haciendo a la velocidad que podemos lograr esto porque hay procesos que cumplir, hay etapas que agotar. Y tendremos, como lo hemos dicho, una respuesta desde el Estado con fortalecimiento de la capacidad operativa de reacción, inteligencia, prevención y reacción de la policía y las Fuerzas Armadas. ¿Pero ese cuándo pudiera ser este año? ¿Ese cuándo pudiera ser este mismo año antes de que culmine el 2022? Puede ser, pero puede ser dentro de los primeros meses del año que viene, Liz, en la medida en que, como le digo, esto demora en cuanto al proceso de fabricación y traslado hacia Nos referimos al tema de inteligencia que viene desde Israel. Nos referimos al tema de inteligencia, nos referimos a lo de equipos de protección, de vigilancia, de patrullaje de la Policía Nacional. El tema de vehículos y motos, los 120 que dijo el presidente que ya estaban aquí, están aquí. Sí. Las 400 motos que dijo el presidente deben estar por llegar esta semana. Eso, Milton, si me permite, eso es equipo, digamos, tal vez mínimo, ¿no? A donde nosotros le ponemos mayor preocupación es a el equipo que tiene mayor nivel de sofisticación, que le permita a la Policía Nacional tener estas capacidades para poder atacar con más fuerza, con más firmeza la amenaza del crimen organizado. Ahora, quiero volver a Esmeraldas un segundo, porque, a ver, esta Fuerza de Tarea Conjunta dice que tiene más o menos 3.600 efectivos entre militares y policías. ¿Están los policías desplegados en la zona? ¿Hay los 1.500 policías? Porque dicen que no pueden llegar porque no tienen dónde quedarse, dónde hospedarse. A ver, hay un grupo de Fuerzas Armadas y un grupo de Policía Nacional. Se incrementó el fin de semana con 200 adicionales. Había 1.964 miembros de Policía Nacional que están acantonados en la zona. Se fortaleció la conducción del mando con un general a cargo de la Policía Nacional en contraparte a un general a cargo de las Fuerzas Armadas. Yo he estado en Esmeraldas, Milton, he estado en la frontera, he estado en la ciudad. La policía hace patrullaje en toda la ciudad. No es cierto aquello de que no hay zonas en donde no hay acceso. Eso no es así. Entran a todo lado. Así es. ¿Cuántos efectivos efectivamente están ahí? Están los 1.964, acaban de incorporarse 200 más. Ahora, vamos a un modelo distinto. Y esto es muy, muy interesante porque son todos aquellos cambios que son fundamentales en cuanto a la estructura de seguridad que hemos tenido. Para la Policía Nacional se prevé un modelo de cuarteles intermedios en las zonas de alta conflictividad. Se ha tenido el modelo de los UPCs. Y bueno, vemos lo que sucedió en Socio Vivienda, en la ciudad de Guayaquil, donde fue atacada una UPC porque no hay el concepto de cuarteles. Vamos a cuarteles intermedios.
volúmenes de entre 300, 400 policías, ¿no?, que van a tener vida de cuartel, eso significa incluso otros estándares disciplinarios, ¿no? Y una... ¿En Esmeraldas cuántos? En Esmeraldas 3. ¿Dónde? Inindé, Río Verde y Esmeraldas. ¿Cuánto tiempo? Eso depende del tiempo de la construcción. Ahí incluso ya hay financiamiento para eso. Tenemos 26 cuarteles intermedios en todo el país. Este es un nuevo modelo. Es un nuevo modelo. Todo esto es lo que hay que cambiar. Tenemos problemas en cuanto a la estructura legal, tenemos problemas en cuanto a la estructura disciplinaria, la estructura operativa. Y ya se ha cambiado. Y un elemento que es fundamental, Milton, que posiblemente no se lo percibe en este momento, y es esta articulación entre policía y Fuerzas Armadas juntos, enfrentando la misma amenaza. Yo solo tengo una pregunta sobre Esmeraldas y ya me retiro. ¿Por qué cambiaron a calle? ¿Para que se calle? Mire, yo creo que es muy importante que quienes tienen un mando policial entiendan que cuando hablan hacia el exterior, pero fundamentalmente háblense hacia el interior. No es como algunos suponen que lo que pretendemos es desconocer la realidad. El primer elemento fundamental para ser responsables de una estrategia es conocer la realidad, profundizar en el conocimiento de esa realidad. Y tenemos esa tarea y tenemos los resultados. Tenemos un diagnóstico claro. Es fundamental, pues, en eso la prudencia debida de quienes estamos al frente en cualquier nivel en temas de seguridad pública y del Estado. Secretario, quiero regresar a lo que usted acaba de mencionar, el cuartel en Atacames y esos 3 cuarteles intermedios en otros tres puntos de esa provincia, de la provincia de Esmeraldas. ¿Para cuándo? Para el próximo año, 2023. Entiendo que toman sus procesos, pero la gente quiere saber, ¿para cuándo? No, sin duda, todos queremos saber para cuándo, Liz, y eso se hace a la rapidez que permiten los procedimientos, ¿no? Hay procedimientos de contratación, estamos superando esas dificultades con otros mecanismos para hacerlo de la manera más rápida posible. Y usted señalaba al inicio de esta entrevista que, bueno, no se declararía la emergencia por ahora, pese a que lo han solicitado en otros puntos. Con lo que respondió la Corte Constitucional en cuanto a la pregunta 1 de esta consulta popular, seguirán recurriendo al mecanismo de estado de excepción, pudiera ser una de las vías. Ese es un grave problema, porque como lo acabo de manifestar, ¿no?, la Corte Constitucional ha establecido unas limitaciones muy rígidas para efectos de la declaración de estado de excepción. Y no podemos recurrir a ese mecanismo en cualquier circunstancia. Por eso era fundamental, ¿no?, y lamentamos además que la Corte Constitucional haya resuelto lo que resolvió, en el sentido de que no se permita que a los ciudadanos les preguntemos si en cualquier circunstancia, no solamente bajo régimen de excepción, las Fuerzas Armadas pueden ir en auxilio de la Policía Nacional. ¿Y por qué esto es importante, Liz? Porque vamos a fortalecer a la policía en cuanto a personal, en cuanto a equipo. Estamos fortaleciéndolo, corrijo el tiempo, en cuanto a personal, en cuanto a equipo, en cuanto a logística, en cuanto a tecnología, en cuanto a capacitación, en cuanto a una estructura legal que sea más adecuada para mantener los niveles de eficiencia y disciplina internos. Pero hay momentos específicos en donde esa capacidad puede desbordar y es importante que la Fuerza Armada acuda en apoyo a la policía. Si eso no es posible en cualquier circunstancia y solamente en estado de excepción, y la misma Corte establece limitaciones tan rígidas respecto a los estados de excepción, pues le dejamos al Estado, no específicamente ese gobierno, en general al Estado, en cierto nivel de indefensión, para no poder poner a toda su fuerza pública enfrentando una amenaza que atenta contra la seguridad ciudadana e incluso contra la estabilidad misma del Estado. Gracias al secretario de Seguridad Pública y del Estado. Vamos a hacer una pausa y regresamos para hablar con la gobernadora de la provincia de Esmeraldas, que tiene una propuesta de creación de un comité cívico, alcaldías, prefecturas, sociedad civil, para buscar atacar al tema que más preocupa a Esmeraldas, que es la pobreza. Empezamos. Gracias.